séptima sesión del Seminario Permanente Antropología en Movimiento, Procesos de Investigación en las Disciplinas Antropológicas. Y el día de hoy vamos a tener la conferencia del maestro Luis Antonio Torres Díaz. Me voy a permitir leer una breve semblanza de Luis para que lo podamos ubicar en el contexto también de la escuela. Luis es licenciado en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y tiene una maestría en Ciencias, Socioeconomía, Estadística y Cómputo Aplicado por parte del Colegio de Postgraduados. Es director de Geomática y Sistemas de Información Geográfica en la Consultoría en Ambiente y Sistemas de Información Geográfica. Además es responsable de proyectos de registro digital de las zonas arqueológicas de Palenque, El Tigre y Moral Reforma. Ha sido docente ocasional en la ENA. Luis nos va a presentar el día de hoy la conferencia titulada Tendencias actuales en el quehacer arqueológico, y bueno, vamos a escucharte con mucho gusto y después regresamos a comentar tu plática del día de hoy. Pues muchas gracias, doctora. Es un placer estar aquí. Antes que nada, pues un agradecimiento a todos los organizadores. Es de verdad un placer estar por estos lugares. Como bien dijo la doctora, hoy vamos a hablar sobre las tendencias actuales en el quehacer arqueológico. ¿Por qué? Porque sabemos que el avance a nivel de esta ciencia va en pasos agigantados y muchas veces nos quedamos atrás o no sabemos en sí cómo es que se están aplicando este tipo de cuestiones. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de las principales cuestiones, sobre todo de tendencia científica o de tendencia tecnológica en la arqueología, se refiere principalmente a los aspectos de arqueometría, del famoso LIDAR, que por ahí siempre escuchamos hablar o leemos o demás, la fotogrametría, que también se está poniendo mucho de moda en varios proyectos, a nivel tanto de escuela o a nivel de tesis, como a nivel realmente de proyectos macro de línea, etcétera, etcétera. Y pues también de los famosos SIG. Para hacer un poquito más breve esto, porque si no nos vamos a llevar aquí 1.000.000 horas, podemos resumir que, por ejemplo, la arqueometría pues es una disciplina científica que emplea métodos físicos o químicos para los estudios arqueológicos. Dentro de estos, para muchos autores, la arqueometría incorpora cuestiones como la estratigrafía, la grafología, la botánica, la arqueozoología, la antropología como tal, aplicada, los análisis materiales, etcétera, etcétera. Actualmente muchas discusiones se han centrado en si las herramientas o métodos de, por ejemplo, la teledetección, como otra de las herramientas aplicadas en la arqueología, se pueden incorporar como otra rama o otra gama por ahí de arqueometría. Sin embargo, pues obviamente en este tema y en el día de hoy nos vamos a centrar principalmente en todo lo que tiene que ver con la fotografía y sí, no vamos a entrar en esa discusión. ¿Por qué? Porque también nos llevaríamos horas, no llegaríamos a ningún lado, no llegaríamos a si la teledetección pertenece a la arqueometría, porque la verdad es que no tiene ningún caso, Y además, les digo, por experiencia personal no llegaríamos realmente a un resultado. Ahora sí, siguiente, por favor. Actualmente, la mayoría de la gente, tanto interesada en la arqueología, ya sean arqueólogos o no, ya sean aficionados o demás, han escuchado hablar sobre la palabra LIDAR. Pero en sí, ¿qué es el LIDAR? El LIDAR es una tecnología que en años recientes se ha vuelto muy popular por todas sus aplicaciones, por la gama de ventajas que puede tener. El LIDAR, en sí, como su nombre indica, es Light Detection Arriving, también conocido como ALS, y en sí lo que hace es un sensor, es un sensor activo. Siguiente, por favor. Es un sensor activo que, como podemos ver en la presentación, no necesita de una fuente, es decir, él tiene su propia fuente de poder, en donde, ¿qué es lo que hace? Pues el LIDAR ya se ha montado, claro que se puede montar en avionetas, en un dron, se puede ir incluso caminando con un sensor LIDAR, pero lo que hace es un aparatito, por así decirlo, ahorita vamos a ver unas fotos, que va emitiendo un haz de luz y calcula el tiempo de retorno de ese haz de luz. Es más,
Supongamos que el techo, ¿no? El techo de donde estén, el techo de aquí, de esta sala, pues fuera el sensor y obviamente va a calcular el tiempo de retorno, ¿no? De aquí de las mesas, que no es igual al que está allá donde están ustedes sentados, entonces va calculando ese tipo de cuestiones. Este tipo de sensores obviamente tienen que ver con todo lo que es las herramientas de teledetección y por supuesto, bueno, también tienen que tener un sistema GPS, tienen un sistema de coordenadas, un sistema de posicionamiento, tenemos que entender que tienen también un ángulo de desviación del sensor, ¿no? Ahí, espérame. Un ángulo de desviación y pues todo esto se representa a través de diferentes nubes de puntos. ¿Por qué? Porque precisamente, como les voy diciendo, el haz de luz va representando, ¿no? va haciendo así como un mapeo y va rebotando miles de puntos al mismo sensor que va tomando todas las mediciones, pues ahora sí que necesarias. En muchos sitios arqueológicos se ha utilizado esta tecnología para pues, investigar los sitios, ¿no? El problema, y aquí es donde quiero que se centre parte de la discusión, que ustedes también lo comprendan, es que para muchos proyectos se considera que el mapeo LIDAR es el producto final de una investigación arqueológica. Sin embargo, no, y como vamos a ver a lo largo de esta plática, tan solo representan los insumos. Y claro, me ha tocado muchas veces de forma personal, ¿no? Ya sea, y bueno, cabe aclarar que no solo en el ámbito de la arqueología, porque esto también tiene muchos fines topográficos, ¿no? Geológicos, etcétera, etcétera, pero pues consideran así, bueno, pues ya tenemos LIDAR, ¿no? Y dicen, ya, acabamos con todo el que hacer, pues vámonos, ya prácticamente nada más operarlo desde la casa. Sin embargo, esto no es así. Siguiente, por favor. Ahí está, ahí podemos ver, por ejemplo, este es un sensor que montamos en un LIDAR, bueno, perdón, es un sensor LIDAR que montamos en un dron. Si le pueden dar nada más al videito, por favor. El de la otros lados, su video. Bueno, ahí sí nada más hacer un pequeño video donde se muestra precisamente cómo, ahí pueden ver, viene el sensor, viene el LIDAR, ¿no? Y lo que va haciendo es que va rotando, es una especie de una esfera, y va rotando para ir justamente aplicando toda esta nube de puntos, y va montado en una plataforma LIDAR. Aquí sí se puede ver, pero acá no. Siguiente, por favor. Por supuesto, este tipo de tecnologías, ¿no? Comprendemos que no es nada sencilla. ¿Por qué no es nada sencilla? Porque al final de cuentas requiere de más de un operador. O sea, claramente, por ejemplo, el que ahorita ustedes vieron con el dron, requiere de mínimo 3 personas para poderlo operar, requiere de una serie de equipos adicionales. Es decir, también esto, ¿no? Y quiero que nos vayamos quitando esta mentalidad de la gente, porque también dentro de la arqueología y demás, me he encontrado con que muchas personas piensan que es muy sencillo, que dicen, pues solo levantar el dron y listo. Aquí, por ejemplo, pueden ver cómo se tiene que ir, por ejemplo, traslapando las líneas de configuración para los mapeos a través del dron y todo lo que realmente implica, ¿no? Todo lo que tenemos que llevar a campo para poder realmente hacer este tipo de labores. Entonces, no es una tarea sencilla, ni en campo y mucho menos en gabinete. Ahorita vamos a ir viendo un poco más de esto. Siguiente, por favor. Bueno, también lo que decíamos, conocemos el LIDAR porque se ha vuelto muy famoso, ¿no? No podemos olvidar esta famosa serie que salió en National, si no estoy mal, que era como de en busca de las ciudades mayas perdidas, una cosa así, y en el cual veíamos unas visualizaciones impresionantes, ¿no? Veíamos el esplendor tecnológico aplicado a la arqueología, ¿no? en su máxima expresión. Sin embargo, pues realmente esto requiere de mucho procesamiento. ¿Sí? Por ejemplo, podemos ver también las imágenes y como ustedes lo pueden ver, o sea, se ve pues ahora sí que muy presentable y muy bonito. Y también esa es la otra, muchas veces pensamos que si hacemos un mapeo LIDAR, nos tardamos 4 o 5 horas a nivel de campo, una semana, y vamos a tener este tipo de productos. Sin embargo, esto es un proceso mucho mayor, este es un proceso que realmente tiene que ser muy detallado, tiene que ser muy específico. Siguiente, por favor. Por ejemplo, aquí ustedes pueden visualizar una nube de puntos que todavía no está trabajada, que apenas está vislumbrando ciertas cosas, pero esto, para llegar a este proceso que ustedes están viendo, nos echamos ya, fueron que un día en campo, aproximadamente 2 horas en campo,
pero esto requiere de unas 10 horas en gabinete, ¿no? Depurando nubes, viendo las nubes. Además es justo eso, lo que les decía. El sensor LIDAR, lo que nos arroja no es un modelo digital de elevación ya todo bonito y demás, nos arroja nubes de puntos. Cada nube de punto, además, o cada punto dentro de esas nubes, contiene información precisa que después podemos aplicar. Sin embargo, ¿no? O sea, no es como les decía, no es de que solamente aventamos un dron, lo volamos y listo, tenemos productos. Siguiente, por favor. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden terminar visualizando, es casi la misma escena que la anterior, nada más desde otra vista, otras nubes de puntos, pero vean, en la parte de abajo, ustedes van a ir viendo, esa es una nube en crudo. ¿Eso qué quiere decir? Que es tal cual lo que el sensor percibió. Y ahí podemos alcanzar a vislumbrar algunos arbolitos, y en la parte roja que se ve en el extremo izquierdo de la pantalla, podemos observar algunas estructuras. Sin embargo, todavía no está depurado, todavía no está roja. En esta está todavía peor, porque realmente ahí ustedes traten de hacer el ejercicio de realmente que ven. Entonces, así es lo que nos arroja un LIDAR, es parte de los productos que nos arroja. En la parte central, pero en la parte central, por ahí más o menos, exactamente, por ahí se alcanza a ver, ¿no?, unas formas geométricas, eso es una estructura arqueológica, pero está debajo de toda la cobertura vegetal. Entonces, imagínense, ¿no?, todo el procesamiento que lleva, y por eso un poco, ¿no?, también el orientar esta plática hacia cómo se hacen los procesos, más bien hacia cómo se hacen los trabajos, cómo son los procesos, y quitarnos de esa idea en la cual pensamos que el LIDAR es el producto final. Siguiente, por favor. Aquí, por ejemplo, ya ustedes empiezan a ver unas nubes un poquito más depuradas. Ya vemos estructuras arqueológicas, todavía vemos muchas nubes volando, ¿no?, muchos puntos, por así decirlo. Cabe aclarar que esos que ven como globitos que están atrás de las estructuras son ya nubes conglomeradas que no nos están dando ninguna información. Es decir, también se tienen que depurar, pero es parte de este trabajo. O sea, les digo, imagínense esto en campo, se puede traducir. Estas dos imágenes que ustedes ven aquí son dos sitios completamente diferentes, pero nos llevó un trabajo de 4 horas máximo en campo, y esto requirió para llegar a ese nivel cerca de 3 semanas de trabajo. Entonces realmente es un proceso bastante largo. Aquí también pueden estar viendo otras estructuras, ¿no?, de diferente tipo, de diferentes estilos, y también cómo se va depurando las nubes. Ya, por ejemplo, en un mes de trabajo, aproximadamente, y además, imagínense también la cantidad o el poder que tienen que tener los equipos de cómputo para poder realizar este tipo de trabajos. Ya con un mes de trabajo podemos tener un resultado más o menos así, en donde ya vemos una diferencia en las estructuras, ya vemos cómo se están comportando las estructuras. Todavía en la parte de arriba tenemos unas cosas que tenemos que depurar, pero ahí vamos viendo hasta algunos caminos, accesos incluso actuales, vemos otras estructuras, las partes que en sí ya están consolidadas, etcétera, etcétera. Ya vamos viendo todo este proceso, vemos cómo se va formando ahora sí una imagen LIDAR, cómo va teniendo un cierto sentido, y ya lo podemos visualizar como empezamos a visualizar las diferentes estructuras. Este caso que ustedes están viendo aquí en particular es un sitio arqueológico de Campeche que ha tenido una impresionante extensión y una importante temporalidad, es decir, ha sido ocupado durante muchísimo tiempo, y podemos ver, ¿no?, el norte hacia arriba, podemos ver que incluso presenta una especie de lo que llaman grupo tipo E, ¿no? Entonces, este tipo de información nos va arrojando, ¿no?, datos sobre patrones de asentamiento, sobre cuestiones topográficas, etcétera, etcétera. O sea, vayan ustedes viendo todas las aplicaciones que esto puede tener. Incluso, si lo vemos así, recordarán las escenas donde todavía aparecían los arbolitos, podemos aplicar este tipo de tecnologías hasta para estudios, por ejemplo, de tipo ambiental. Por ejemplo, se han hecho investigaciones LIDAR en zonas de bosque, en zonas selváticas, para determinar hasta el grosor de los árboles que existen en cierta zona. Entonces, como ven, pues realmente tiene múltiples aplicaciones, pero obvio, no es sencillo. Y por supuesto, toda la depuración que ahorita estamos viendo y todo este proceso va a depender y va a responder a las preguntas de investigación que se tengan con respecto a lo que ustedes quieran saber, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez, si en este caso, ¿no?, en este caso que le estamos mostrando esta imagen, si realmente solo quisiéramos saber el comportamiento de la topografía sin las estructuras arqueológicas, tendríamos que hacer todavía otro procedimiento en el cual borramos o que eliminamos esas estructuras. Obviamente el radar no va a penetrar en la piedra de las estructuras, pero podemos interpolar cómo se comporta la topografía sin esas estructuras. Siguiente, por favor.
Y ahora sí vamos a la siguiente pregunta, que es realmente cómo o realmente qué información nos da un LIDAR. Siguiente. Los mapeos LIDAR arrojan como producto un modelo digital de elevación. Estos son sumamente utilizados para aquellas personas que se dedican a cuestiones de SIG, a cuestiones de topografía y por supuesto también últimamente, bueno, no tan últimamente, pero ha adquirido mucho uso dentro de la arqueología. Entonces el LIDAR es eso, el LIDAR nos arroja un modelo digital de elevación. El modelo digital de elevación, siguiente por favor. Aquí pueden ver uno de ellos, un ejemplo de estos. Este es un modelo digital de elevación en crudo. Así realmente es la información que nos da. Es un tipo de archivo que ahorita vamos a ver, un tipo de archivo raster que se utiliza en sistemas de información geográfica. Y en sí es una representación visual y matemática de los valores de altura con respecto al nivel medio del mar. Es eso. O sea, simplemente un modelo digital de elevación, como su nombre lo dice, nos da datos de la elevación de cierta área. Obviamente, este tipo de información permite caracterizar las formas del relieve y los elementos u otros objetos presentes en el mismo. Pero ese es el producto. O sea, ustedes lo que les digo, si alguno llegó a ver este tipo de programas de la National en donde veían todo tan bonito, pues sí es parte de, pero todo es un proceso muy largo. Siguiente, por favor. Obviamente también para poder, ustedes acaban de ver un modelo digital de elevación en crudo. Eso solo nos da información de alturas, como ya lo dijimos, pero ¿cómo es que se pueden llegar a hacer las visualizaciones que realmente queremos? Y sobre todo, ¿cómo le podemos sacar información a ese modelo digital de elevación? ¿Por qué? En este proceso que hemos estado diciendo, si decimos que el LIDAR tan solo es un sensor, ¿no? Es realmente la tecnología, nos da un modelo digital de elevación a través de nubes de puntos, pero ¿qué información además le podemos sacar? Y es justo aquí donde quiero que entremos un poquito más a detalle. ¿Para qué? Para que no se queden con ese aspecto de que pues, solo es una visualización. Siguiente, por favor. Con el objetivo de hacer verdaderos modelos o verdaderas visualizaciones que nos permitan obtener información, vamos a ver algunas de las técnicas más conocidas o que más se están utilizando dentro de la arqueología. Una de ellas, o la principal y la más conocida, se considera RRIM por su acrónimo en inglés, que en sí es una visualización del relieve en diferentes gamas de verde. Esta técnica, que ustedes están viendo aquí, considera la pendiente y la apertura positiva y negativa del terreno. Siguiente, por favor. ¿A qué se refiere la apertura positiva y negativa? Como ustedes lo están viendo en las imágenes, la apertura positiva nos va a dar el realce de las concavidades, es decir, las partes más altas, mientras que la negativa nos va a dar el realce de las partes más bajas. Este tipo de visualizaciones lo que nos ayuda, o lo que tenemos que entender, es que nos ayuda a evitar todo el sesgo de un modelo digital de elevación. ¿Por qué? Porque un modelo digital de elevación sí nos va a representar estas diferencias altitudinales, pero no nos va a permitir resaltar los diferentes objetos de ello. Y ojo, un modelo digital de elevación generalmente deriva, y créanmelo, eso es como por regla en muchas situaciones, deriva en modelos sombreados. Los modelos sombreados tienen una dependencia hacia un factor de luz. ¿Qué quiere decir con esto? Que, por ejemplo, podemos, a través de diferentes programas especializados, podemos decir así que la luz vaya de tal forma en ciertos ángulos, dependiendo de la hora del día, bla, bla, bla. Pero existe una dependencia a ese factor luz. Este tipo de visualizaciones, y por qué son tan utilizadas, es porque evitan este sesgo, es decir, le quitan esa unión al factor luz. Siguiente, por favor. Aquí tenemos otro ejemplo de una imagen positiva y negativa, un poquito más amplio, se puede ver más a detalle. Si se fijan, en la imagen positiva se realzan las estructuras arqueológicas, mientras que en la parte negativa, estas se ven en otras tonalidades en las cuales nos realzan y se realza, por ejemplo, el paisaje circundante. Si ustedes van viendo, va haciendo este tipo de elementos. Cabe señalar que esto que hablábamos del RRIM o Red Relief Image Map tiene que ver con uno que se llama, es un modelo RBI, que es un modelo de cumbres y valles, precisamente para quitarle esta dependencia hacia la luz. Siguiente, por favor.
Obviamente, esta visualización es bastante útil, nos permite resaltar terrenos y créanmelo, en todos los mapeos LIDAR que tengan que ver con arqueología se están utilizando. Y ojo, no solo en arqueología, ya por ejemplo me ha tocado ver este tipo de modelajes de terreno, por ejemplo para minería, para cuestiones incluso de cuando planean ciudades y demás, es decir, en cuestiones urbanas, pero lo que les digo, va a depender de toda la información que realmente le podamos sacar a este mapeo LIDAR. Siguiente, por favor. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de un caso de estudio en Chactún, en donde se consideraron Chactún Campeche, en donde incluso se consideraron diferentes radios, es decir, diferentes radios de búsqueda de los programas para poder sacarle mayor provecho. No sé si se alcanza a ver bien o por la presentación un poco no, pero por ejemplo, cuando tenemos un radio 10.000, obviamente un radio más grande, lo que va haciendo es que va calculando las alturas de cada uno de estos modelos digitales de elevación, de cada uno de los píxeles, y va promediando y va viendo cómo es que se va comportando el terreno. En cambio, y esto generaliza un poco más, en cambio, por ejemplo, con un radio 20, ¿no? Salen mucho más detalles, se ve incluso un texturizado dentro de las partes bajas que se pueden ver. Cabe aclarar que, por ejemplo, esta parte cuadrada que ven ahí es una aguada, tenemos ahí unas estructuras, unas calzadas, tenemos edificios muy, muy impresionantes, y tenemos toda una parte baja que va hacia lo que ustedes dan viendo hacia la parte de abajo izquierda, ¿no? Dentro de la pantalla. Siguiente, por favor. Cabe aclarar que también... Ay, se regresó, ¿no? Ahí sí. Aquí, por ejemplo, tenemos otro caso en donde, por ejemplo, podemos ver también estos contrastes y por qué es importante hacer estas pruebas o estas diferentes visualizaciones. Por ejemplo, aquí estamos hablando de un área donde no hay tantas estructuras arqueológicas, pero hay muchísima modificación paisajística, es decir, que las culturas o más bien los habitantes de esa ciudad prehispánica modificaban el paisaje para hacer ciertos elementos, como trazas de cultivo, como drenajes, como de que también diversificaban los ríos para poder visualizar. Por ejemplo, vean la diferencia a nivel de los radios, ¿no? En un radio 20 tenemos, obviamente, sí mucho más detalle, pero menos contraste. A final de cuentas, tenemos que entender que estas visualizaciones, y por eso el nombre radica en Red Relief, porque a final de cuentas, como trabajamos con pantallas, como trabajamos con muchos equipos así, el rojo es un color mucho más perceptivo, es mucho más fácil de percibir para el ojo humano. Por eso es que también trabajamos con este tipo de tonalidades. De lo contrario, sería mucho más difícil y lo veríamos todo en escala de grises, y es mucho más difícil, como bien les digo, reconocer los elementos. Siguiente, por favor. Este es otro modelo que, por ejemplo, aquí estamos viendo, que también se trabajó dentro de la misma zona de estudio. Y este se llama Local Relief Map, que es en sí una imagen local. Y este parámetro, ¿no?, topográfico, cuantitativo, cabe aclarar que fue introducido por la Organización Internacional de Mapeo Geomorfológico, por ahí de los años 70 más o menos, y fue así introducido como el medio para dar una expresión a un nuevo concepto de relieves. Es decir, este procedimiento, como su nombre lo indica, el Local Relief, lo que hace es que separa los elementos locales de pequeña escala del paisaje, es decir, imagínense todo un valle, ¿no? En este caso estamos en la Ciudad de México, la cuenca de la Ciudad de México. Imagínense todo ese paisaje, entonces tenemos que, por ejemplo, los volcanes, toda la circunferencia, es el terreno o es el relieve a mayor escala. Sin embargo, también hay un relieve a menor escala, que en este caso serían edificios y demás. Lo que hace este procedimiento es que separa los elementos locales, es decir, los elementos pequeños dentro del paisaje, los separa de la gran escala. Este proceso, obviamente, también es bastante largo, ¿no? Que es de un día para otro. Se llama modelo de remoción de tendencias, y esto precisamente lo que hace es que remueve la variación de altura de formas de gran escala y produce un modelo, obviamente, local. Este método presenta de forma directa las alturas o las profundidades de características a pequeña escala. Es decir, más bien, en otras palabras, lo que hace es que, imagínense que los cerros los atenúa un poquito y separa los elementos pequeños para hacerlos mucho más grandes. Obviamente, ¿no?, para hacer este tipo de procedimientos, pues lo que se utiliza también son modelos digitales de elevación. Se hacen muchos procesos, como procesos de filtro de paso bajo y demás, ¿no?, muchas cuestiones, y luego se hacen mucha operación en sí a nivel de capa de raster, se llama dentro del argot de los sistemas de información geográfica. Obviamente esta visualización
Lo que hace es, les digo, de la misma escena, y si se fijan, por ejemplo, resalta, o en este caso, resalta las aguadas y resalta algunas características del paisaje, como por ejemplo las calzadas y demás. Siguiente, por favor. Dentro de estas visualizaciones también existe otra que es bastante conocida, bastante común dentro del trabajo arqueológico, y se llama Sky View Factor o factor de cielo visible. Y bueno, este es definido como la proporción de irradiación solar difusa o radiación atmosférica descendente que recibe sobre una superficie plana que viene de todo el entorno hemisférico. Es decir, es como, pensémoslo así, ¿no? Se tiene el supuesto, en este método, de que la difusión uniforme de luz en todo el hemisferio, o sea, de que se tiene una difusión uniforme y no hay cambios con respecto a la curvatura de la superficie en un radio determinado de la Tierra, ¿no? Entonces lo que hace es literalmente determinar, siguiente, porfa. Lo que hace son imágenes así, es decir, resalta ciertos elementos del terreno, obvio, no es de los modelos más utilizados, ¿por qué? Porque asume muchas cosas que no se toman en cuenta, es decir, asume que el hemisferio es igualmente brillante en toda una zona, y obviamente esto, bueno, también tiene ahí su parte crítica. También, ¿no?, este tipo de modelos considera que no hay fuente adicional de iluminación direccional, es decir, que no hay, por ejemplo, cuando se hacen los mapeos o cuando se hace este tipo de trabajo, que no hay una iluminación que pueda modificar este tipo de elementos. Asimismo, asume que la curvatura de la Tierra, o ignora la curvatura de la Tierra. ¿Por qué? Porque si le estoy hablando de que tiene, ¿no?, que considera un radio, pues simplemente es como si no existiera una parte en donde sí se ven unas cosas y otras no. Obviamente, este tipo de visualizaciones, aunque algunas sean mejores que otras, son o se tienen que considerar en cuenta. ¿Por qué? Porque para sacarle información a todo este tipo de mapeos LIDAR, o para sacarle el mayor provecho a este tipo de mapeos, lo que se hace es generar este tipo de visualizaciones, generar este tipo de elementos para realmente poder responder preguntas de investigación. Siguiente, porfa. No, no te puedes. Dale otro más. Ajá. Ahí. Ajá, ahí. Este elemento, por ejemplo, es otro tipo de visualización que ustedes ahí también pueden ver, ¿no?, los pros y contras. Todo esto sí se manejan en unas gamas un poquito más grises. Y este es también es un factor ahí de visualización de terreno. Y obviamente resalta algunos elementos, como por ejemplo algunas escorrentías, ¿no?, como lo podemos ver en la imagen de la izquierda. Mientras que, por ejemplo, ¿no?, también existe otra visualización, que es la que tenemos del lado derecho, que es el Visible Sky, o cielo visible. Resalta algunos edificios arqueológicos. Sin embargo, pues bueno, todavía no es, ¿no? Ahora, siguiente, porfa. Algo que es muy interesante trabajar, o que se está haciendo precisamente, o está teniendo mucha fuerza dentro de la arqueología mexicana, sobre todo, es que se está modificando algo, el modelo local, ¿no?, el que platicábamos hace rato, que separa las escalas pequeñas de la macroescala, y se está modificando, es decir, se está tomando el mismo procedimiento, ¿no?, de local relief, y lo que cabe señalar que además este modelo está siendo trabajado por, pues, arqueólogos como Gerardo Jiménez, Javier López Mejía del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad, y lo que hacen es proponer que se combine, por ejemplo, la visualización de los rojos del índice que veíamos al inicio con el modelo local. Y lo que hace esto es que nos permite resaltar todos los elementos del terreno, es decir, tanto las concavidades como las convexidades, tanto los elementos pequeños como los macro. Por ejemplo, ustedes pueden ver en la imagen de la izquierda cómo se resaltan todos los edificios, pero también las aguadas y también, por ejemplo, las calzadas a nivel arqueológico. Siguiente, por favor. Bueno, por supuesto, como les decía, estas visualizaciones van a ser o van a permitir obtener información. O sea, muchas veces también, ¿no?, y me ha pasado, ahí está perfecto. Muchas veces nos ha pasado, y se los digo por experiencia, que, les digo, los proyectos, las personas consideran que este es el resultado final, obtener una visualización así, obtener un mapa. Sin embargo, ¿qué sigue después de eso? En este caso, por ejemplo, se hizo un análisis comparativo de las diferentes modelos y visualizaciones, señalando dos aspectos
muy interesantes del terreno, que es en sí una calzada que conecta o que atraviesa todo un bajo. Si se fijan en las primeras, que es el LIDAR en crudo, por así decirlo, o el modelo digital de elevación en crudo, se resalta muy poquito, no hay un elemento nada más ahí visto. Luego tenemos todos estos estudios de factor de cielo visible, en donde pues ya se empieza a visualizar dependiendo de las características del terreno, pero pues vemos ahí que todavía no resalta. Del lado derecho podemos ver algunas visualizaciones ya un poquito más modificadas, las visualizaciones de apertura que llamamos en rojos, y podemos ver cómo esas calzadas se va dibujando, ¿no? Sin embargo, y por eso es que últimamente se ha hecho tendencia, y les digo, además un aporte de la arqueología mexicana, es que el modelo local modificado resalta las dos calzadas de una forma realmente sobresaliente, es decir, resalta los rasgos pequeños del terreno. Siguiente, por favor. Y ahora sí, dale ahí, otra. Ahí. Ahora sí lo que decíamos, ¿qué podemos obtener en sí de esta información? Por supuesto, la visualización es muy bonita y todos pueden decir, ah, qué padre se ve, ¿no? Y para las publicaciones está genial. Sin embargo, ¿qué sigue después de eso? En un caso de estudio, ¿no?, que aquí les estamos mostrando, lo que hicimos fue precisamente ver cómo estas visualizaciones o cómo estos juegos de visualizaciones nos permiten resaltar rasgos arqueológicos. Por ejemplo, dentro de esta imagen ustedes pueden ver algunas caleras, pueden ver terrazas, pueden ver obviamente los edificios, reservorios de agua, unos famosos ahí dentro de la arqueología maya que les llaman los Chich Mounds, ¿no?, que son, hay toda una discusión porque algunos consideran que son estos círculos de piedra para la plantación de árboles. También, pues les digo, tenemos canales, tenemos albarradas, etcétera, etcétera. Entonces, como vemos, este tipo de visualizaciones no nos responde como tal una pregunta de investigación. La pregunta de investigación nosotros la tenemos que tener y esto tan solo es una ayuda visual que nos permite entender el paisaje de un sistema. Siguiente, porfa. Aquí, por ejemplo, también tenemos otro ejemplo de esto que les estoy diciendo, de cómo estos modelos resaltan los elementos. Esta imagen se las presenté hace rato con la concavidad positiva, con apertura positiva y negativa. Sin embargo, vean cómo este tipo de tecnologías y visualizaciones resaltan los elementos del paisaje, lo que vimos hace rato. Pero también podemos interactuar con las diferentes vistas para resaltar rasgos arquitectónicos o paisajísticos. Cabe señalar que es todo esto que ahorita vimos, o que se hace mucho en arqueología, no es excluyente, es decir, no es que digamos, ah, sí, vamos a tener solo esta visualización y ya. No, se pueden ir combinando a través de, obviamente, programas especializados y demás, se pueden ir combinando visualizaciones dependiendo qué querramos resaltar. Siguiente, porfa. Por ejemplo, aquí también vemos, ¿no?, la misma escena que la pasada, sin embargo, podemos observar un modelo también en tonalidades rojizas. Este es un factor de cielo visible, pero vean cómo resalta algunos muros, sobre todo de la parte de la imagen que tienen a su derecha, en la parte de abajo, podemos ver cómo se resaltan los muros dentro de esta visualización. Pero obviamente se pierden detalles del paisaje o del paisaje general, como lo vemos en la imagen de la izquierda. Siguiente, por favor. Ahora también lo que se pone, bueno, ya se puso. Aquí, por ejemplo, podemos ver otras visualizaciones que precisamente lo que nos hacen es resaltar diferentes elementos. Estas visualizaciones son ciertamente un poco llamativas, por así decirlo, pero lo que hacen, o lo que se trató de hacer en este caso, es que combinamos ortofotos generados, que ahorita lo vamos a ver por medio de técnicas fotogramétricas y drones y demás, combinamos estas ortofotos con el mapeo LIDAR. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, para este caso en específico, que se buscó esta combinación, lo que se trataba de ver era resaltar o visualizar la zona que está visitada al público, es decir, la zona que está realmente abierta, sin vegetación, como lo podemos ver en esta imagen, pero combinarla con, por ejemplo, las zonas de afectación. Lo que hicimos para este caso, se los cuento brevemente, fue que traslapamos un mapeo LIDAR a través de las diferentes visualizaciones con la ortofoto e íbamos identificando por cuadrantes
las posibles afectaciones a los vestigios arqueológicos. Por ejemplo, veíamos las zonas, no sé, en donde la gente construía aguadas, las zonas donde la gente había hecho accesos, donde habían realmente una perturbación a la vegetación. ¿Por qué? Porque esto nos dice que, obviamente por experiencia, que mientras mayor afectación hay a la vegetación, obviamente mayor afectación hay a los bienes arqueológicos, sobre todo cuando hablamos en un contexto selvático. Siguiente, por favor. Esta también es otra visualización, que ahí lo que nos permite es precisamente observar una ortofoto igual, junto con el mapeo LIDAR, y nos va a permitir saber dónde están los árboles mayores, dónde, por ejemplo, ya está realmente consolidado, dónde está limpio el terreno, los tipos de vegetación, etcétera, etcétera. Entonces, lo que les digo, un mapeo LIDAR no responde por sí solo una pregunta, no es el producto final de una investigación arqueológica, es más bien nos permite un poco más. Siguiente, por favor. Y justo aquí es donde quiero que ustedes lo vayan evaluando, donde digo ustedes, además, si se van enfrentando a este tipo de situaciones, comprendan esto. ¿El mapeo LIDAR realmente es el producto final? Obviamente no. Siguiente, por favor. Existen muchísimos, bueno, más bien aquí, ¿no? Si respondieron obviamente que no, entonces realmente están bien. El mapeo LIDAR solamente es un insumo más que proporciona datos, pero obviamente estos datos deben de ser convertidos en información que después será de utilidad para generar interpretaciones y conocer realmente las culturas a nivel prehispánico, ¿no? Las culturas que nos antecedieron. Existen miles de casos de estudio donde el LIDAR es la base de todo. Aquí nada más les presento alguno que otro, ahí que salió muy interesante a nivel de revistas pues de bastante importancia y difusión, pero a nivel de diferentes lugares, a través del LIDAR se ha hecho, por ejemplo, estudios de paleocauces, se ha hecho estudios a nivel de toda la explotación del paisaje, se han hecho estudios agrícolas, se han hecho estudios topográficos, estudios de patrón de asentamiento. Realmente depende de qué va la investigación. Siguiente, porfa. Otra más. Por ejemplo, ¿no? Les puedo comentar dos casos así que en los cuales tuve la oportunidad de trabajar. Uno fue en Chactún, en Campeche, y a través de todo el mapeo LIDAR y toda la información que hemos estado viendo desde hace rato, se pudieron localizar, por ejemplo, terrazas de cultivo. En total, en un terreno, en una zona de aproximadamente 200 kilómetros cuadrados, se localizaron cerca de 204 zonas con terrazas de cultivo. Obviamente, esto tampoco fue lo concluyente de la investigación, sino que se hizo todo un modelo estadístico y un modelo a través de sistemas de información geográfica para poder determinar si las ubicaciones de las terrazas eran aleatorias o no. Es decir, si realmente se consideraba, por ejemplo, la pendiente, si se consideraba la orientación de los cerros, etcétera, etcétera, para determinar si esto realmente influía dentro de los antiguos mayas o de los antiguos pobladores de Chactún o no. Ahorita no nos vamos a meter de lleno en ese tema, pero también, por ejemplo, les puedo comentar, del lado derecho tenemos una imagen de un cauce de un río, y por ejemplo ahí el doctor Carlos Varela, que estudia ahí en Palenque, estudia temas de acuacultura, y por ejemplo pudo investigar a través de este mapeo LIDAR o a través de estas visualizaciones cómo es o dónde están las posibles trampas y las modificaciones que los antiguos palencanos hacían en los ríos para poder pescar, para poder tener cierto tipo de productos. Eso es lo que les digo, en sí el LIDAR es la base de muchas investigaciones. Todo va a depender de quién se quieran orientar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hace rato en las visualizaciones veíamos ejemplos de edificios. Sin embargo, aquí vemos ejemplos a nivel del paisaje y cómo es que este fue modificado. Entonces, obviamente, ¿no? Para alguien que quiera, como ahí el caso del doctor Varela, que quiere investigar sobre acuacultura, pues tal vez los edificios no les sean tan importantes. Entonces se va a agarrar o va a buscar visualizaciones que resalten el paisaje sobre todo en este caso, buscando los ríos, buscando las modificaciones. Siguiente, por favor. Bueno, hasta aquí vimos todo lo que es el LIDAR, todo lo que tiene que ver con eso, que les digo es muy famoso, es muy conocido, está siendo lo más ocupado dentro de la arqueología. De hecho, me ha tocado muchos proyectos en los cuales prácticamente si no se tiene LIDAR, entonces está haciendo arqueología vieja, ¿no? Que le llaman. Obviamente, y cabe aclarar, algo que ahorita vamos a ver previa fotogrametría, aunque tengamos un mapeo LIDAR, aunque tengamos un mapeo de una ortofoto por medio de diferentes técnicas, no quiere decir que, por ejemplo, no hagamos prospección, que no vayamos a caminar. Ahorita vamos a ver unos casos en los cuales, precisamente, si no podemos identificar las cosas a nivel de terreno, si no podemos caminar, ir, ver, reconocer, obviamente, tampoco lo podemos identificar por medio de estas técnicas. Hace poco,
se los cuento a método de paréntesis. Hace poco nos tocó hacer un levantamiento en una zona del sureste y en los resultados preliminares de las nubes de puntos, lo que veíamos hace rato de cómo se veían, veíamos elementos que ni siquiera los programas y tampoco nosotros sabíamos reconocer qué eran. Esa zona en sí se iba a decidir eliminarla. Sin embargo, cuando ya hicimos los recorridos de superficie a nivel de terreno, vimos que lo que estaba viendo el sensor era que en toda una zona la gente iba y estacionaba motos. Entonces lo que teníamos a nivel de resultado en las nubes de puntos densas eran las motos en sí, los volantes, las llantas, ¿no? O sea, todo lo iba como desmenuzando el programa. Entonces, obviamente, si nosotros no reconocemos el terreno que estamos trabajando de una forma también, pues de una prospección arqueológica tradicional, obviamente no vamos a saber ni siquiera ocupar, ni implementar, ni saber darle las respuestas adecuadas con el uso de esta tecnología. Ahora bien, la fotogrametría, por otro lado, eso también, les digo, se está utilizando mucho. Este es un sensor, igual como el que veíamos del LIDAR, pero este es un sensor pasivo. ¿Qué quiere decir un sensor pasivo? Que no emite su propia fuente de energía. Obviamente, la mayor parte de la fotogrametría se trabaja por medio de pues, cámaras pues, de alta gama, drones, etcétera, etcétera. Estos son sensores pasivos, es decir, el dron, ¿no? Cuando va volando, va percibiendo, va tomando las fotos y esas fotos tienen que ver obviamente un terreno. Ese terreno o las superficies del terreno van a dar una reflectancia dependiendo de la intensidad con la cual esté el sol. Es decir, ¿quién ha visto, por ejemplo, quién de ustedes ha visto un cuerpo de agua o el sol cómo refleja un cuerpo de agua? El dron lo va a percibir de la misma forma. ¿Por qué? Porque a final de cuentas es un sensor pasivo. Si el día está nublado y pasa el dron y toma la foto al mismo cuerpo de agua, lo va a tener diferentes valores de reflectancia. ¿Por qué? Porque no tiene, otra vez como les decía, su fuente de energía. De acuerdo con el INEGI, la fotogrametría comprende la fotografía aérea y la obtención de modelos de elevaciones con el fin de obtener información cartográfica. Sin embargo, y esto es muy importante, va mucho más allá de eso. Y en ese caso también los arqueólogos han sido, pues ahora sí que punta de lanza para este tipo de técnicas. Siguiente, por favor. Les puedo comentar que la fotogrametría es una técnica que implementa el uso de diferentes fotografías con una superposición para poder generar modelos tridimensionales. Y esto también puede ser a nivel de terreno. Ojo, para obtener lo que nos decía el INEGI, tiene que hacer todo un procesamiento. Obviamente, lo que hace este tipo de fotografías o este tipo de programas tan especializados, lo que hace es que va empalmando las fotografías con esa superposición para ir obteniendo toda una imagen general. El procesamiento es un poquito más robusto de lo que les estoy diciendo. Lo que hacen los programas, obviamente si uno lo sabe operar, cabe aclarar, es que va empalmando las fotografías, desmenuza cada una de esas fotografías en miles de puntos, como una nube densa que veíamos hace rato en el LIDAR, y después va generando una triangulación o modelos triangulares para poderle dar una forma tridimensional. En este caso podemos ver uno de los edificios muy conocidos del área maya, en donde se hizo la visualización de los nubes de puntos, tanto del exterior como del interior del edificio. Por ejemplo, ahí podemos observar cómo es que va una cámara mortuoria en el interior del edificio. Entonces, obviamente, las aplicaciones que tiene este tipo de cuestiones son muy amplias. ¿Por qué? Porque a través de estas técnicas fotogramétricas podemos, obviamente siempre y cuando esté escalado y bien trabajado, podemos hacer, por ejemplo, modelos o representaciones muy precisas y muy exactas. Podemos hacer análisis a nivel arquitectónico, es decir, podemos determinar hasta grosores de muros, etcétera, etcétera. O podemos, por ejemplo, y ahorita lo vamos a ver en un caso en específico, podemos determinar las afectaciones que tiene o no un edificio. Siguiente, por favor. Aquí, por ejemplo, vemos una de las famosas tumbas del área maya, en donde vemos diferentes cortes de la misma zona, o de la misma tumba, perdón, sin necesidad de que realmente sean unas técnicas completamente intrusivas. Es decir, no solo son fotografías, uno puede ir moldeando, puede ir cortando, puede ir haciendo todos los elementos que uno quiera, todas las visualizaciones que uno quiera. Siguiente. Obviamente la fotogrametría no solo se emplea a nivel pues, de edificios o a nivel de tumbas y demás, también con respecto a ciertos elementos, ¿no? Por ejemplo, es el tablero de los guerreros de Palenque, y precisamente vean la calidad o vean las resoluciones que se tienen. Este tipo de objetos o este tipo de procesos o de información más bien, también tiene, o por objetivo, también tiene el hecho de buscar la difusión de los mismos, ¿no?
¿Por qué? Porque a final de cuentas, como arqueólogos también tenemos que ser conscientes que muchas veces el público en general no puede observar ciertas cosas que nosotros vemos y que nosotros decimos, sí, por lo más cotidiano, ¿no? Pero obviamente también este tipo de herramientas lo que nos hacen o lo que permiten es que puedan ser proyectadas así de fácil, puedan ser incluso pasadas a través de un celular, puedan ser videos que se puedan poner en museos, en escuelas, etcétera, etcétera. Siguiente, por favor. Aquí, por ejemplo, vemos otros ejemplos. Obviamente estas técnicas se utilizan tanto drones como cámaras de alta gama o fotografías a nivel terrestre, y podemos observar los diferentes elementos del edificio, ¿no? Incluso en la parte de abajo podemos ver algo incluso de vegetación ahí que está atrás, pero podemos tanto aislar los edificios como dejarlos en su contexto. Siguiente. Los edificios pueden ser ahora sí que de cualquier tamaño, no importa sus dimensiones. Ahí vemos un juego de pelota, una estructura un poquito más pequeña, ¿no? Pero lo que hace es que hace un registro de alta calidad en un tiempo realmente, o realmente un tiempo muy rápido. La otra vez hicimos un pequeño ejercicio en donde hicimos todo un modelo de un edificio a nivel de estas técnicas, y después hicimos un perfil de ese mismo edificio por el uso de una plancheta que también tal vez algunos no conozcan, pero es una técnica que se utilizaba mucho a nivel de topografía, pero era muy útil para sacar perfiles. Obviamente las dos tienen sus ciertas características, y les digo, no son excluyentes, pero este tipo de cosas lo que hace es simplificar el trabajo, además de tener un registro detallado para un cierto momento determinado. Siguiente, por favor. Aquí vemos otros ejemplos. Del lado derecho es el ejemplo que les digo, que ese edificio se hicieron diferentes modelos y se aisló fachada por fachada con el fin de identificar posibles fracturas, posibles grietas en el edificio. Siguiente. Aquí, por ejemplo, tenemos algunos modelos de algunos mascarones, también de área maya, en donde la idea es, por ejemplo, que se puedan hacer reproducciones uno a uno, ya sea o a cierta escala, pero por medio de técnicas como estas famosas impresoras láser, impresoras 3D, y se puede hacer, ¿no?, todo este tipo de movimientos. Pero obviamente, para poder generar un modelo a escala, tenemos primero que tener su registro detallado. Entonces, esto es muy útil. Otra cosa es que también la fotogrametría, y por eso les digo que es lo que se está ocupando en la mayoría de los proyectos, se está utilizando para registrar, por ejemplo, pozos de excavación. Aquí podemos ver algunos o 3 diferentes pozos de diferentes zonas, y podemos ver cómo incluso se pueden hacer cortes de perfil para determinar cómo es que se ven ciertos elementos. Por supuesto, y otra vez recalco esta situación, no son excluyentes. Es decir, porque hagamos una fotogrametría, un registro digital de un pozo de excavación, no quiere decir que no agarremos nuestra tabla con nuestro papel milimétrico y hagamos un dibujo a escala. ¿Por qué? Porque esta información se complementa, no es que se excluya. Es decir, lo que vemos nosotros como investigadores o como arqueólogos dentro de un pozo de excavación, a lo mejor le queremos dar dentro de nuestro dibujo, dentro de nuestro registro, un realce a cierta cosa en específico. Y está bien, no es que sea malo, pero por ejemplo una técnica a nivel de fotogrametría, pues ahora sí que nos da un panorama general y podemos ir sacando diferentes elementos o ir quitando diferentes perspectivas. Siguiente, por favor. Aquí, por ejemplo, también vemos el uso de la fotogrametría a nivel de piezas arqueológicas. Para muchos casos, o incluso en algunos museos, el implementar estas técnicas, sobre todo con piezas muy delicadas, es de gran utilidad. ¿Por qué? Porque resulta mucho más fácil, incluso mucho más llamativo, cabe aclarar esto. Se ha visto que actualmente las tendencias a nivel de museos es que sea muy visual, ¿no? Entonces, para muchos museos es mucho más fácil hacer un modelo tridimensional de una pieza que es muy delicada, hacerla y proyectarla dentro de una pantalla o proyectarla de cierta forma, incluso de estas famosas pantallas de 360, y evitar el riesgo de, pues ahora sí que la pieza se rompa, se fracture, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces también son otras aplicaciones de este tipo de técnicas. Siguiente. Ahora bien, la fotogrametría, como lo he venido diciendo, permite tener un registro detallado de los bienes arqueológicos, no importa su escala, sean edificios, sean piezas, sean tumbas, etcétera, etcétera. Tiene aplicaciones directas como la evaluación de estructuras para identificar afectaciones, como lo vimos, y además sus productos pueden ser utilizados para fines de difusión y divulgación. Siguiente. Sin embargo, adicional, la fotogrametría también permite obtener modelos digitales de elevación, es decir, los mismos que veíamos con el LIDAR, pero también a nivel de fotogrametría.
En este caso podemos ver una estructura la cual fue debidamente procesada, debidamente posicionada, y el modelo nos permite entender lo que les digo, hasta un modelo de perfil, un corte de perfil, para entender cómo es que se comportan las diferentes alturas dentro del edificio. Siguiente. Obviamente, y aquí también hacemos un paréntesis muy importante, es que todo esto, tanto la tecnología LIDAR como la tecnología a nivel de fotogrametría e incluso algunas de las técnicas de prospección, tienen que estar debidamente posicionadas, ¿no? No pueden ser solamente puestos así como en un modelo y que la computadora procese y ya. No, tenemos que tener realmente, para que nos responda una pregunta de investigación, tenemos que tenerlas bien ubicadas ahora sí que en un plano cartesiano. Para esto se ocupan diferentes antenas o diferentes, pues ahora sí que herramientas, en este caso ahí vemos algunas antenas GNSS, que lo que hacen es que nos dan un posicionamiento o nos permiten identificar ciertos rasgos, como lo vemos en la segunda imagen, que nos van a aparecer en los modelos. Por ejemplo, ahí vemos que hay una diana de 1 metro por 1 metro, que está bien escalada, y lo que hace es que a final de cuentas eso lo perciben los drones o los sensores y nos permite saber la posición exacta de ese punto. Y después, cuando procesamos, cuando le decimos a la computadora todo lo que hay que hacer, le decimos, fíjate en las coordenadas que tiene este punto. Siguiente. Si nosotros, por ejemplo, aquí podemos ver algunos ejemplos de cómo es que estas herramientas nos dan una precisión. No se ve tan a detalle, pero obviamente todos estos posicionamientos nos arrojan un error. Y por ejemplo, para el caso que estamos viendo, no hay de cómo se va manejando, tenemos errores de hasta 0.001 metros, ¿no? Lo cual para todo este tipo de herramientas es algo muy, muy utilizado. Siguiente. Aquí, por ejemplo, podemos ver una evaluación de posicionamiento de un modelo y en donde podemos ver que, por ejemplo, el desfase que se tuvo para este modelo es de 1.16 centímetros a nivel de cómo se está trabajando con lo que se podría decir lo real, ¿no? O sea, lo que se tomó en campo, lo cual nos habla de una precisión, pues ahora sí que bastante buena. Esto es base, siguiente, para poder hacer lo que les decía, sacar la información que se requiere. Por ejemplo, esto es parte de lo que vimos hace rato, y tanto en la figura de la izquierda como de la derecha se hicieron evaluaciones de los edificios, es decir, se sacaron perfiles de los edificios. Podemos ver que, por ejemplo, del punto A al punto B, cómo se comportan las diferentes alturas, ¿no? Los diferentes elementos del paisaje y cómo es que ésta se visualiza a nivel terreno. Por eso los perfiles. Siguiente. Ya, para ir cerrando, porque ya creo que estamos llegando a la hora. Una cosa que también es tendencia, o ha sido tendencia desde hace muchos años, son los sistemas de información geográfica. Yo sé que muchos de ustedes ya han escuchado hablar de eso, ¿por qué? Porque realmente no es algo nuevo. Sin embargo, tenemos que entender, ¿no?, que los SIG obviamente son herramientas muy poderosas, pero son la base para poderle sacar todo el jugo, todo el provecho a, por ejemplo, la tecnología LIDAR, a la tecnología a nivel de fotogrametría. Si nosotros no comprendemos las capacidades y lo que es un sistema de información geográfica, no podemos obtener información realmente de lo que nosotros estamos haciendo. Siguiente, por favor. Obviamente, a través de un sistema de información geográfica, ya sea visto como un proyecto, como un software o una aplicación, es posible integrar miles de capas de información para poder analizar, procesar y volver a obtener datos. Es decir, muchas veces llegamos a un SIG, le ponemos a que nos dé un arrojo o que nos haga todo un análisis topográfico, un análisis de posición, lo que ustedes quieran, y lo que nos va a arrojar va a ser información nueva que puede ser, ¿no?, reutilizada en otro análisis. Siguiente. Les digo, esto es algo muy básico, la mayoría ya los tiene, ¿no? Aplicaciones, son muchas: obtener información, compilar datos, generar interpretaciones, resolviendo obviamente preguntas de investigación. Siguiente. Por ejemplo, podemos obtener o podemos tan solo resolver preguntas de investigación como dónde es que se encuentra un sitio arqueológico, es decir, en qué contexto como natural. Siguiente, por favor. Por ejemplo, aquí vemos, por ejemplo, que se le preguntó a través de software o el programa, se le preguntó dónde se ubicaba ese sitio, de acuerdo con reservas naturales, etcétera, etcétera, y podemos determinar la ubicación, obviamente precisa, incluso a nivel satelital, de dónde se localizan. Ahí vemos, por ejemplo, en la imagen izquierda, las localidades urbanas y rurales y el contexto selvático donde se localiza el sitio arqueológico. Obviamente, esto nos ayuda a responder también preguntas a nivel logístico, es decir, ¿cómo caramba le vamos a hacer para llegar a ese sitio, ¿no? Y cabe aclarar, solo por paréntesis, por ejemplo, para llegar a ese sitio nos hacíamos 2 horas de entrada a la selva, 2 días de entrada a la selva.
2 días. Siguiente, por favor. Dale otro. Otro más. Por ejemplo, les digo, podemos resolver incluso preguntas de dónde se ubica de un sitio de acuerdo al contexto político, a la división municipal, a las carreteras que existen, a los poblados. Es decir, podemos resolver muchísimas preguntas. Es más, siguiente por favor, podemos resolver hasta qué carretera es la que nos lleva, por qué poblados pasamos, etcétera, etcétera. Siguiente. Podemos, obviamente, identificar incluso podemos clasificar con un sistema de información geográfica las características arquitectónicas de los sitios, a qué rasgos pertenecen y lo podemos visualizar, lo podemos representar de una forma cartográfica. Es decir, la mayoría de los sistemas de información geográfica nos van a dar información de tipo cartográfica. Siguiente, por favor. Obvio, no es la única, también nos da información estadística, nos da muchas cosas. Aquí, por ejemplo, vemos un caso de lo que veíamos hace rato, es la combinación, ¿no?, de un modelo digital de elevación a partir de una topografía, y aquí se resaltan diferentes elementos o diferentes grupos arquitectónicos. Entonces, el aprovechamiento es sumamente útil. Ahora sí que es la base, les digo, para realmente poder responder preguntas de investigación de otra índole. También, por ejemplo, a través de los sistemas de información geográfica, y por ejemplo, si implementamos modelos digitales de elevación, podemos resolver cuestiones como pendientes, orientación de las elevaciones, muchísimas otras cosas que van a estar ligadas, obviamente, con sus preguntas de investigación. Es decir, no vamos a llegar, y de verdad, sí les pido que no lo piensen así, no van a llegar, se van a poner en una computadora, van a meter los datos y ya que el programa haga todo. No, tenemos que entender qué le estamos preguntando, cómo le estamos preguntando. Otra cosa también muy importante es que si nosotros no entendemos las bases de cómo operan la mayoría de los programas, muchas veces vamos a caer en errores. ¿Por qué? Porque obviamente los programas procesan de cierta forma y tienen los paquetes de procesamiento ahí para que uno nada más le dé clic. Sin embargo, si no entendemos lo que está haciendo, muchas veces el programa va a generar errores que nosotros no vamos a ni entender y mucho menos a corregir. Entonces, pues es un poco de las tendencias que se está utilizando últimamente en arqueología. Esto sería todo y pues muchas gracias. Tú eres la que lo necesita, pero... Luis, muchísimas gracias por esta excelente charla. Hay muchas cosas que comentar. No sé cuánto tiempo nos queda. Ah, perfecto. Bueno, antes que nada, agradecerte todo el recorrido que nos has dado el día de hoy a través de todas estas tendencias que yo, bueno, lo primero voy a comentar un par de cosas como puntos específicos y a lo mejor hacerte preguntas, ¿no?, a lo largo de todo esto, porque, bueno, he pensado varias cosas que podríamos comentar. Creo que en primer lugar, sí es bien interesante pensar que algunas de estas tecnologías, por ejemplo, como lo comentaste, los sistemas de información geográfica, pues nuevos no son, ¿no? A lo mejor ahí sería interesante escucharte tu reflexión respecto a qué es realmente la nueva tendencia. No es tanto tal vez la tecnología en este caso muy particular, sino la forma en la que está potencializando las preguntas de investigación, ¿no? Puede ser, no lo sé. Y por el otro lado veo estas que sí son relativamente más recientes, como el LIDAR, que tampoco tanto, ¿no? O sea, ya llevan... Ya tenían un rato. Ya llevan, o sea, justo, ¿no? O sea, como pensar en qué tan nuevas son estas tendencias, sino más bien me parece bien interesante situar a la arqueología mexicana como un entorno académico y profesional en el cual estas herramientas que ya no son tan nuevas se están llevando a otros niveles, ¿no? Como lo que estabas platicando respecto a la combinación de estos distintos análisis con el LIDAR y que están desarrollando en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, ¿no? Entonces, de entrada a eso, ¿no? Como pensar, claro, las herramientas están desde hace muchos años,
Y sin embargo, todavía están ofreciendo la oportunidad de hacer nuevas preguntas de investigación, de generar nuevas metodologías y básicamente de potencializar al máximo la investigación. No sé si quieres contestar eso primero o comentar algo. Sí, Vale. ¿Sí se puede? Sí, para que no vayamos. Sí, exacto. Como bien comentas, esas tecnologías no son tan nuevas. O sea, es más, si nos vamos a la historia de la teledetección empezó desde la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? En donde incluso veíamos casos en los cuales a las palomas se les montaban cámaras para poder determinar las ubicaciones de ciertos puntos estratégicos de los enemigos. Eso es teledetección. Entonces, esa es la base de las cosas. Después ya, posteriormente, muchos años, este tipo de cosas se empezaron a implementar, sobre todo, como primera y acercamiento a nivel de las ciencias, para cuestiones ambientales. Sin embargo, y esto es muy, muy importante lo que tú dices, ¿no? Por ejemplo, el caso de los sistemas de información geográfica. Se llevan años utilizando. Sin embargo, a partir de que empieza a llegar todo este análisis de terreno, todos estos, por ejemplo, modelos digitales de elevación, todo este tipo de cuestiones que incluso el arqueólogo, nuestra ciencia, tiene acceso, es cuando empiezan a despuntar, ¿no? Es cuando empiezan a ver, por ejemplo, el auge, ¿no? De tener un sistema de información geográfica para el proyecto arqueológico tal, ¿no? En el cual ubiquemos punto por punto hasta las excavaciones, etcétera, etcétera. Es decir, también aquí cabe aclarar que desafortunadamente, ¿no? Sobre todo para el caso mexicano, este tipo de tecnologías llegó un poquito más retrasado que en otros casos. ¿Por qué? Vamos a decirlo así, cuestiones presupuestales, cuestiones políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, o sea, afortunadamente llegó. El punto es que no es tampoco tan sencillo, ni operarlo ni tenerlo. A mí me tocó, por experiencia personal, en algunos proyectos, en donde nos daban una computadora básica y querían que resolviéramos este tipo de cuestiones. Y obviamente, algunas cosas no se podían, otras se tardaba hasta una semana de procesamiento. Entonces, también eso ha sido un pequeño problema, un topecito ahí a nivel de arqueología, y por eso es que está siendo ciertamente tendencia en ciertos momentos o en ciertos proyectos, o porque se tiene presupuesto, o porque se tiene forma. Además, también la otra, y también es muy importante mencionarla, y por eso es que yo realzo este aspecto que no es excluyente, porque ha habido cierto sesgo también por parte de nuestro quehacer arqueológico, ¿no? Por el gremio. Se ha romantizado ciertas cosas, en las cuales no es que esté mal, ¿no? O sea, tampoco es que va, ¿no? Pero a final de cuentas son cosas que se complementan, son técnicas, son herramientas que si las sabemos utilizar, podemos hacer muchas cosas. Y entonces, por ejemplo, en años recientes, te digo, los sistemas han tomado mucho auge en arqueología. ¿Por qué? Porque hay un modelo digital de elevación que lo hizo INEGI, que lo hizo no sé quién, y entonces ya lo puedes tú bajar, lo puedes descargar, lo puedes visualizar en una computadora por medio de un sistema de información geográfica y puedes generar muchos análisis topográficos o paisajísticos para resolver tu pregunta de investigación. Entonces, más que nada por eso. No sé si más o menos. Sí, no, completamente. Y además creo que la clave de pensar esto como tendencias en la actualidad, a pesar de que las herramientas no son nuevas, es lo que estás comentando respecto a hasta hace, voy a pensar en los últimos 10 años, tal vez menos, tal vez los últimos 5 años, incluso tal vez menos. No todos los proyectos arqueológicos tomaban en cuenta este tipo de herramientas. Realmente me parece que es muy reciente, y ahí sí podemos enmarcarlo como una tendencia bien, bien reciente en la arqueología mexicana, como bien lo dices, que ya se está volviendo algo indispensable, ¿no? Y esto me lleva a otras cosas. Hay preguntas, pero ahorita las vamos a ir abordando por parte de la gente que nos está viendo, de los alumnos y alumnas y quienes nos están viendo en redes. Yo estaba pensando que evidentemente hay varios puntos aquí. Uno es el costo, ¿no? O sea, que creo que es una de las preguntas que de hecho ya nos hicieron respecto a por qué es tan costoso incorporar esta herramienta en la enseñanza. O sea, aquí hay dos cosas y aquí hay dos cosas que yo quería justo comentar y lo voy a conectar con la pregunta que hace Emma, ¿no? ¿Por qué tan costoso es incorporar esta herramienta en la enseñanza? Entonces, bueno, hace 10 años tomar un diplomado de teledetección en la UNAM te costaba
como 30,000 pesos, hace 10 años, más o menos, ¿no? Yo creo que los costos han ido bajando relativamente, ¿no? Incluso ahora lo que también tenemos es muchas posibilidades de capacitación autodidacta en redes, ¿no? Eso es una realidad, que no es lo mejor, pero es una cosa que está pasando. Entonces, uno es qué tan obstaculizante puede llegar a ser el costo, como bien dices, de las computadoras, de los programas, el costo humano del tiempo invertido en el procesamiento, y por el otro lado, la cuestión de la profesionalización de los estudiantes, ¿no? Porque aunque la ENA la ENA y la UNAM son definitivamente, digamos, por lo menos en la Ciudad de México, los contextos escolares en donde los alumnos y las alumnas van a poder encontrar una clase de sistemas de información geográfica, una o varias clases de esto, gratuitas además, ¿no? Y con excelentes profesoras y profesores. Es muy importante que el alumnado reciba la capacitación, porque ya se está volviendo una cuestión indispensable a la hora de ser contratados, ¿no? Entonces, ¿cuál es un poco como tu opinión? No te pregunto por tu experiencia, porque yo veo que esto va cambiando a pasos agigantados de año con año, ¿no? Entonces, yo tampoco ya ni quiero hablar de esa experiencia porque ya ni tiene sentido, ¿no? Más bien, ¿qué piensas tú y qué rutas piensas que se pueden como establecer, ¿no? Para, pues, no sé, no voy a decir bajar los costos, pero un poco evadir esa curva o ese obstáculo que nos afecta directamente como profesionistas. Sí, pues como bien dices, es bastante complicado. Yo incluso a nivel de la Escuela Nacional lo he tratado de incorporar, pero es bastante complicado porque no se tienen los equipos para los procesamientos, los alumnos también, pues obviamente, y uno lo entiende, ¿no? O sea, yo como alumno no voy a estar saliendo a las 9 de la noche con una computadora, ¿no? Para las condiciones sociales actuales. Obviamente eso obstaculiza mucho el aspecto de enseñanza. Es bastante caro, sí, no lo podemos negar. O sea, a final de cuentas, por ejemplo, los mapeos LIDAR, los mapeos a través de drones, son bastante caros porque no solo es tener el equipo, ¿no? Y estamos hablando de que, por ejemplo, no sé, un LIDAR, el equipo LIDAR para poder hacer estos mapeos. Tienes que, por ejemplo, invertirle al equipo de cómputo, tienes que pagar licencias. Lo desconecté. ¿Ya? Ahora sí. Ya. Bueno, hola. Es que si no entra a la sala. Ok. Decíamos que es bastante costoso. Son, por ejemplo, el equipo LIDAR, ¿no? Con el cual se puede operar a través de un dron, ¿no? Ni siquiera algo tan caro como una avioneta. Estamos hablando de 500, 600 mil pesos. Y además de eso, súmale los programas, súmale el mantenimiento. El mantenimiento de estos equipos son relativamente bastante caros. Uno ya va adquiriendo experiencia y uno mismo se vuelve, ¿no? Exactamente, uno se vuelve el propio técnico, ¿no? En donde descargas los programas, pero obvio, mientras no te pase un accidente mayor, porque si te pasa un accidente mayor, pues ahí sí ya valiste, ¿no? Alguna vez con un grupo que tuve de la Escuela Nacional, veíamos algunas cuestiones y veíamos tan solo el aspecto teórico o las técnicas de cómo, por ejemplo, generar, ¿no? o trazar un mapeo fotogramétrico para poder obtener una ortofoto, porque pues obviamente eso tiene mucho conocimiento detrás, lo que les decía, no solo es volar un dron. Sin embargo, por ejemplo, no sé, los que tengan equipo de más, no van a arriesgar un equipo de mínimo 20, 30 mil pesos para una clase en donde a lo mejor hay alguien que justo va aprendiendo y está en ese proceso, le va a dar ¿no? O sea, no hablemos de una pérdida total, pero si hablemos, por ejemplo, de un mantenimiento de la mitad, ¿no? Entonces, pocos son los que se arriesgan a eso. ¿Por qué? Porque también podemos hablar de eso, sí son tendencias y sí, como bien señala, son requerimientos, ¿no? Para muchos, incluso muchos jóvenes arqueólogos que están saliendo, ya son requerimientos. Sin embargo, y eso cabe aclarar, no hay mucho apoyo para poderlo introducir dentro de las clases. ¿Por qué? Porque es bastante costoso. Creo yo que lo mejor que se podría hacer, y algunos docentes también de gran trayectoria, como Gerardo Jiménez y demás, que tratan de introducir estos temas, es verlo a nivel teórico. E incluso, por ejemplo, a mí me ha tocado que, por ejemplo, les presto el control y lo conectamos a las pantallas, ¿no? Y van generando ahí un poco de técnicas y van viendo si chocan o no chocan, ¿no? Hacer toda esta enseñanza, por decirlo, de forma remota,
¿Para qué? Para que al que le interese pueda realmente meterse en ese tema y tenga las bases mínimas para poderlo hacer. Pero sí es bastante complicado introducirlo como algo así, una materia de fondo o una materia que lo puedan hacer, ¿no? No me dejas mentir, simplemente hace unos años, como estudiantes de arqueología en la escuela, pues trabajábamos a nivel topográfico, hacíamos nuestros levantamientos con teodolitos. Y por ahí cuando llegó la primera estación total, pues todos así de wow, pero era una, ¿no? Y en donde teníamos primero que ver lo teórico y luego a lo mejor y durante la práctica nos tocaba operar la media, una hora, ¿no? A la vez y por equipo. Entonces, por supuesto, la enseñanza, ¿no? Sobre todo a nivel de estas ciencias, no es muy buena. La ENA, la UNAM, como bien lo dices, la trayectoria, pero también depende mucho de uno. Entonces, también ahí es donde realmente si me interesa, bueno, pues me voy a meter, voy a ver cuánto. A mí me ha tocado alumnos, la otra vez tuve un alumno que me dijo, profe, me compré un dron de 2,000 pesos del SAMS, ¿no? Y enséñeme. Entonces dices, bueno, o sea, si te interesa realmente te estás metiendo al tema, ¿no? No sé si más o menos se respondió. Sí, totalmente, o sea, sí se escucha. Ahí está. Listo. Claro, creo que lo señalas muy bien, ¿no? En términos de enseñanza, es caro y está complicado. Y pasa lo mismo con otras tecnologías, y no solamente con este tipo de tecnologías, estoy pensando como en otro tipo de herramientas que se están usando ahora en el campo de las humanidades digitales, que finalmente todo esto también es parte de lo mismo, ¿no? Pero me da un poco de estrés, ¿no? Como profesora de la ENA, además, y de otros contextos, escuchar y pensar que el alumnado no tiene la posibilidad de recibir homogéneamente esta capacitación, sino que tiene que, o sea, finalmente quienes lo van a lograr realmente en algún momento implementar como tú en tu vida profesional es gente que tuvo la tenacidad y el tiempo, tal vez el interés, pero yo no sé si en algún momento va a cambiar o sea, ojalá pueda cambiar, ¿no? Y que sea piso parejo, o bien el problema también va a ser que mucha gente se va a quedar fuera, porque esto se va a seguir usando y cada vez va a haber más proyectos que van a poner como requisito, maneja un LIDAR, más bien maneja el dron, procesa el LIDAR. Entonces esa es una problemática fuerte, ¿no? Porque en términos de, digamos, de enseñanza y de capacitación, que a mí, bueno, en lo personal me preocupa, ¿no? Hay otros puntos. Me gustó muchísimo que hicieras el énfasis en cómo los nubes de puntos, aunque ya estén procesados, aunque ya tengas la imagen procesada después de 3 semanas de trabajo, aún así ese no es tu producto final, ¿no? Entonces, ese énfasis que haces respecto a la importancia de entender que estas imágenes, en donde tú ya puedes empezar a hacer ciertas lecturas, ¿no? Ciertas lecturas a partir de esta visualización, no es como tal tu producto final. A lo mejor, y tú dime si puede servir, me quedé pensando si no podríamos hacer un símil o una analogía de estos documentos finales, ¿no? Este mapa final, esta imagen final, como al final se convierte en una fuente histórica, o sea, se convierte en una fuente que tú como investigadora o investigador tendrás que hacerle tantas preguntas, ¿no? Como se te ocurran, ¿no? Como sea tu interés, como bien lo decías. Pero me parecía muy interesante pensar en la construcción de estas imágenes como eso, como una fuente histórica, finalmente, ¿no? En donde nosotros haremos las preguntas, ¿no? Entonces pienso mucho trabajando pues mucho yo con fuentes históricas del 16, del 17, pienso mucho en estas fuentes que se han leído una y otra vez, ¿no? Hernán Cortés, Bernardo Díaz del Castillo, y cómo a pesar de que se han leído una y otra vez, quien llega con ojos y con nuevas preguntas puede encontrar información nueva y diferente, ¿no? Entonces, en ese sentido pienso que conceptualizar así este tipo de imágenes me hace pensar en el potencial que tienen como una fuente, ¿no? Entonces tú, por ejemplo, produces esta imagen, se la das a varias o varios investigadores y todas las preguntas que podrían sacar. No sé si mi símil está bien, no sé si mi analogía está correcta, pero
ahí hay un problema, hay una cosa que me inquieta y es un poco a lo que quería llegar antes de pasar con otras preguntas del público, y es que algo que siempre me ha inquietado de las imágenes LIDAR es si no tenemos el riesgo de estar leyendo, precisamente como fuente histórica, pensándolo así, un palimpsesto. Un palimpsesto son, no sé, bueno, aunque estés familiarizado, no, lo voy a comentar para que quien no esté familiarizado con la noción de los palimpsestos lo entienda, pero cuando en el mundo antiguo no había papel suficiente, en el mundo griego, romano, ¿no? Una misma hoja se usaba una y otra vez, ¿no? Entonces se medio borraba lo que se había escrito y se volvía a escribir. Y entonces quedaba la marca, la huella, o sea, no podías como nunca borrar totalmente las huellas de lo que habías escrito anteriormente, ¿no? Entonces, los palimpsestos son estas hojas, ¿no?, de ese momento en donde ves como capas de letras, capas de textos unos sobre otros, y es la analogía que se ha hecho con el concepto de paisaje cultural desde la geografía cultural, ¿no? Esa noción está. En este caso, pues corres ese riesgo, no estás leyendo un documento, ¿no?, haciendo por eso mencionaba primero lo de la analogía con el documento, con la fuente histórica. Estás leyendo casi que un palimpsesto, porque no es una fotografía de un momento específico. ¿Qué nos puedes decir al respecto? No, lo que señalas, sí, si se escucha, sí. Lo que señalas es muy interesante porque, sí, justo, es un tema bastante delicado incluso. Porque existe mucha normativa, por ejemplo, a través del INEGI incluso, ¿no?, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, que nos habla de cómo es que, por ejemplo, se tienen que procesar los metadatos. O sea, toda imagen que se tome tiene que tener un metadato. Ese metadato, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice las formas en las cuales se tomó, el día, la hora, bla, 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 bla. Tenemos que ser, ahora sí que, no solo como usuarios, sino también como generadores de esta información, tenemos que ser muy, muy objetivos, muy claros y obviamente también tener mucha metodología. ¿Por qué? Porque me ha tocado casos en los cuales uno revisa cómo es que van los modelos digitales de evaluación, cómo es que van los resultados, y hay errores, ¿no? Entonces, ese error producido desde el paso 3, ya te va a generar un producto completamente diferente. Entonces, hay que ser muy rigurosos. Lo que tú dices es muy interesante, la forma en la cual nosotros lo hemos solucionado, ¿no? Los metadatos tienen que ser muy claros, es decir, cada persona que utiliza este tipo de cosas tiene que hacer su propio metadato de cómo hizo las cosas. Y bueno, va a sonar, pues ahora sí que un poco quisquilloso, pero la verdad. Y otra de las formas en las cuales se ha solucionado es que nadie toca el original. Es decir, se mantiene un resguardo de las cosas originales, o sea, del producto, por ejemplo, las nubes originales, el modelo de elevación en crudo, y eso no se toca. Es decir, cada persona o en este caso, cada investigador, lo que se hace es que se da una copia. Me ha tocado estar en proyectos como los que mencionábamos ahorita de los casos de estudio, en los cuales solamente se tenía una copia y el que llegara con una nueva pregunta de investigación, lo que hacía era copiar los archivos crudos y procesarlos dependiendo sus preguntas de investigación, para evitar este tipo de cosas que sí pasan, sí han pasado, y además resolverlas es muy difícil. Ahora, la analogía que mencionas respecto a fuentes, claro, es por supuesto, es un momento en específico. Por ejemplo, cuando trabajamos con ortofotos, cuando trabajamos con mapeos, con este tipo de cosas, estamos hablando de un momento en específico. Hay proyectos actualmente que, por ejemplo, están trabajando liberaciones arqueológicas y se hace una ortofoto mes con mes para ir viendo ese avance. Pero eso es un dato, es un documento, es un libro que se hizo en algún momento, por así decirlo, una fuente con ciertas características. Y es como también se debe de manejar. O sea, a final de cuentas es una fuente de información, no es lo final, y hay que ser muy cuidadosos con esa fuente de información. También tenemos, por ejemplo, cuando utilizamos teledetección, muchas veces en ese ámbito existen diferentes, incluso cuando uno los descarga, cuando uno es gestor, por ejemplo, de imágenes satelitales, existen diferentes clasificaciones, creo que son 5 niveles, una cosa así. El nivel 1 representa todos los datos en crudo y significa que tú como usuario vas a procesar desde cero. El nivel 3, no sé, es que ya está georreferenciado, ¿no? Y obviamente todo te viene el cómo es que está. El último nivel es cuando ya tienes la imagen bonita para que tú la utilices en una presentación. Entonces, es lo mismo. O sea, existen diferentes niveles en los cuales cómo es que uno quiere
los datos y cómo es que los va a implementar para resolver sus preguntas. Oye, y ahorita que mencionabas los metadatos, me surgió la duda. Los metadatos en el mundo de la descripción de los objetos, ¿no? O de la información, tenemos este problema inmenso de cumplir con estándares, ¿no? O sea, de que los metadatos deberían de estar estandarizados y si estuvieran estandarizados el mundo sería muy feliz, ¿no? Pero esto no pasa, no pasó durante mucho tiempo y entonces había modelos de estructuras de datos, de metadatos, muy diversos o simplemente la gente no sabía que existía esto y pues cuando tú hablas de metadatos mucha gente no tiene ni idea de qué son los metadatos de entrada, ¿no? Y si tú le dices, bueno, los metadatos son la información de la información, pues a lo mejor toman decisiones respecto a qué información dar, ¿no? Autor, fecha y programa que se usó, ¿no? Y ahí es donde viene la bronca de los metadatos no estandarizados. En este caso que estás hablando de la importancia de los metadatos en las imágenes LIDAR, ¿qué tan estandarizado está esto? Pues sí, es todo un relajo. Es como cuando antes te metías en las bibliotecas, ¿no? Y tenías las fichas y uno empezaba por autor, o uno empezaba por el apellido, otro por el nombre, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, es todo un relajo, la verdad no lo podemos negar. Sin embargo, hay muchos esfuerzos y cabe aclarar que para el caso mexicano, INEGI maneja desde creo que la última actualización en el 2008, 2012, la verdad no recuerdo bien, pero maneja un estándar. Y obviamente todos los que nos dedicamos a ese tipo de cosas y producimos información, pues tratamos de regirnos por eso, por ese estandarizado, por eso que nos maneja INEGI. Lo que lo hace el instituto es que nos dice, ok, tú vas a generar esta información, esta es la información mínima, la información de la información que tú debes de manejar para que puedas compartirla, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, y obviamente también es el derecho, ¿no? Si tú también dices, ay, no, es mía y no la quiero compartir y te vuelves, ¿no?, de este tipo de personalidades, pues también estás en tu derecho, ¿no? Pero el INEGI sí dice, si la deseas compartir, trata de seguir este tipo de protocolos. Obviamente los que se han dedicado a esto no me dejarán mentir. Por ejemplo, de repente nos ha tocado cartas topográficas con coordenadas militares, con coordenadas regionales, con coordenadas no sé qué, etcétera, etcétera. O sea, obviamente tenemos que lidiar con eso. Es parte, ahora sí que es parte de la aventura arqueológica, histórica de nuestras profesiones. Pero pues sí tratamos de que actualmente, ¿no?, se maneje cierto estándar. Gracias, eso me deja un poco más tranquila eso. Te voy a leer un par de preguntas. Bueno, te voy leyendo una y respondes, yo creo, todavía tenemos tiempo. La primera dice, ¿de qué herramientas o equipos se requiere para llevar a cabo un trabajo como el que se presenta? Ya que en muchos proyectos arqueológicos, y esto es muy cierto, seguimos trabajando de manera clásica, a lo mejor como decir, ¿no?, un dron, una compu. Pues ahora sí que depende de qué es lo que se quiera. Obviamente, si se quiere hacer un mapeo LIDAR, pues dependemos del sensor LIDAR, a la de fuerza. Pero, por ejemplo, si queremos hacer una fotogrametría, una ortofoto aérea, pues vamos a necesitar un dron con ciertas capacidades dependiendo del área que queramos mapear. ¿Por qué? Porque a lo mejor y un dron pequeño, ¿no?, de esos que no nos aguantan, claro, también no nos aguantan muchas corrientes, pero a lo mejor nos sirve para mapear unas 2, 3 hectáreas, ¿no? Pero si queremos hacernos un mapeo de 40 hectáreas o 5 kilómetros cuadrados, algo así, pues obviamente nos vamos a quemar el dron pequeño, ¿no? Y además va a llegar una corriente que posiblemente no los tumbe. Ahora, a nivel de registro, por ejemplo, registro en los pozos, ¿no?, lo que hace rato platicábamos. La fotogrametría aplicada a nivel de esa escala de un pozo de excavación, a mí me ha tocado ver, incluso alumnos que lo han hecho hasta con el celular. Toman las fotografías. El punto de todo esto es entender la metodología. Si uno entiende la metodología, lo puede resolver, dejémoslo así. Obviamente, si uno, por ejemplo, ¿no?, es un proyecto en el cual, pues sí tenemos recursos y decimos, hay dinero, ¿no?, y pues a lo mejor sí podemos contar con una cámara de alta gama, podemos contar con un dron de ciertas características. Ojo, también, muchas veces, y es parte de lo que lo hace caro, para hacer mapeos, por ejemplo, grandes, no importa el dron, lo que importa son cuántas pilas tienes, la capacidad de carga que tienes, ¿no?
o la precisión que vas a manejar, por ejemplo, lo que decíamos hace rato, el posicionamiento, lo vas a posicionar con ese grado de precisión, ¿no? De 1 centímetro, o sea, cuáles van a ser realmente lo que tú quieres, porque me ha tocado incluso ver, y te digo, no es que esté mal, ¿no? Me ha tocado ver levantamientos de ortofotos o de sitios con drones muy pequeños y que los puntos de control terrestre los ponen con GPS de estos tipo Garmin, ¿no? No está mal, el punto es el nivel al cual quieren llegar de precisión, de exactitud, etcétera, etcétera. Entonces, más bien va a depender, o esa respuesta se puede responder con qué es lo que en sí quieren, ¿no? O sea, así lo podemos manejar más o menos. Sí, por supuesto. Todavía estamos muy lejos de que todos los proyectos de arqueología en México estén como estandarizados respecto al equipo y lo que se está queriendo buscar. Eventualmente yo me imagino que ese es un escenario deseable para el INAH, ¿no? Claro, claro. Bueno. Porque además, bueno, en términos de, como lo explicaste muy bien, esta forma de trabajar, esta forma de levantar la información, no es nada más el registro, el detalle del registro, que ya de por sí eso puede ser inmenso. Es también la posibilidad de tener un archivo, un documento, que va a funcionar como un respaldo de conservación, ¿no? También. ¿Dónde lo vas a alojar? Claro, ¿dónde lo vas a alojar? Pero bueno, pensando en eventualmente ese mundo digital se va a volver en una réplica, ¿no? de lo que está acá, en el mundo real, y funciona, ¿no? O sea, es un mecanismo de conservación y de registro y de diagnóstico, como también lo mencionabas, ¿no? Entonces, bueno, no es nada más el registro por el registro, no es nada más el levantamiento por el levantamiento, sino pensar como en todas estas otras posibilidades. También aquí te preguntan, a ver, yo creo que esto sí lo puedes contestar muy bien tú, en el caso de la arqueología subacuática, ¿de qué tecnologías se disponen? Bueno, en caso de arqueología subacuática, por ejemplo, se dispone de sensores de radares, por ejemplo, de sonares, en donde va haciendo más o menos la misma visualización. Tenemos también una nube, tenemos que el sensor hace un haz y va rebotando, o sea, la lógica funciona relativamente igual, por así decirlo, pero pues en vez de que tengamos un dron con hélices y que vaya en el aire, pues tenemos un dron acuático. De hecho, nos ha tocado operar estos famosos ROV, en los cuales pues, también podemos hacer cierto tipo de tomas de información que después se procesan. Y bueno, también un poco con lo que tú mencionabas, nada más para retomarlo, lo que dices es muy cierto, el dónde se va a alojar, porque sí, va a haber réplicas y ya hay lugares en los cuales uno puede descargar nubes de puntos, puede procesar, puede ver estos metadatos, pero también tenemos que por ejemplo, también con lo que decíamos de los proyectos, ¿no? Ha tocado estar en proyectos en los cuales, no sé, 1, 2 temporadas o completas hacen registro de este tipo y llenan un disco duro de 4 teras, ¿no? Por ejemplo. Entonces también tenemos que pensar o ir pensando hacia dónde va a ir eso, en quién lo va a ocupar, cómo lo va a ocupar, etcétera, etcétera. Porque también ya me ha tocado el caso en el cual se tenía todo un registro perfecto de una etapa, ¿no? De una temporada de campo y el disco duro se tronó. Entonces, tenemos que ir pensando en también toda esta migración hacia el mundo digital, ¿no? Sí, hay más preguntas acá del público. Yo todavía tengo un par de comentarios y todavía tenemos tiempo. Entonces, una pregunta más de Felipe Antonio Urra. Dice, ¿cómo abordar el margen de error físico-espacial que poseen las técnicas SIG, sobre todo para el análisis de sitios específicos dentro del mapeo, ¿no? O sea, yo me imagino que es como esta cuestión de los márgenes de error, de los márgenes de error. ¿Qué haces con eso? ¿Cómo lo manejas? Pues es que al final de cuentas también tenemos que partir que nunca vas a tener un 0,000, ¿no? O sea, nunca vas a tener una precisión al 100%. Entonces, más bien, ¿no? Y es parte de incluso todos los que hacemos ciencia tenemos que tener conciencia de eso, ¿cuál es tu margen de error? Entonces, por ejemplo, si tú eres una persona sumamente, no sé, precisa y te gusta manejar un margen de error que dices, ay, no, es que 1 centímetro ya está mal, pues también está bien, ¿no? Alguna vez me ha tocado, por experiencia y sí lo voy a decir, me ha tocado trabajar en zonas muy cerradas a nivel de vegetación, ¿no? En selvas bajas, en selvas medias, en donde no tienes casi, ¿no? Incluso estas herramientas tan tecnológicas te dan un error de 1 metro, ¿no? ¿Por qué?
por las condiciones en las cuales estamos. También tenemos que ser muy conscientes de eso. Pero voy a citar a un profesor que tuve en algún momento del posgrado, que me dijo lo siguiente: ¿vas a construir puentes? ¿Sí o no? Si estás construyendo puentes, pues ahí sí trata de que todo sea margen específico, ¿no? Si estás haciendo un registro, maneja tu margen de error, ¿no? O sea, ahora sí que todo va a depender de para qué lo quieras. Si estás haciendo un levantamiento topográfico para una carretera, ¿no? Para conectar un puente, pues ahí sí, la verdad es que 1 centímetro sí tiene muchas complicaciones. Me ha tocado estar a nivel de proyectos de obra en donde, por ejemplo, se ponen estas ballenas, ¿no? Como lo vemos a nivel de los segundos pisos y demás, y lo que hace es que incluso se hace una microtopografía de la base de las torres para señalar dónde está y en qué distancia, en qué posición está cada varilla de ensamblaje. Entonces, obviamente ahí, hasta 1 milímetro, 2 milímetros puede ser un error. Pero obviamente, ¿no? Si estás en medio de la selva y lo que dices es que quiero posicionar este pozo, ¿no? Un pozo, por ejemplo, me ha tocado, ¿no? Un pozo de saqueo. Y dicen, ay, es que hay que tomarle las coordenadas al pozo de saqueo. Pues sí, pero es un pozo de saqueo de 5 metros, ¿no? Entonces, pues tienes que también pensar en ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque si tienes algo muy grande, ¿no? Puedes manejar un margen mayor. Ahora, si se quiere una precisión, un margen de error, por ejemplo, en una excavación, en un pozo de 2x2, donde queremos saber dónde salió cada tepalcate, pues haces una microtopografía con una estación total. Con una estación total, además, muy precisa, ¿no? O sea, bien calibrada, porque también las estaciones totales pueden tener errores. Entonces, más que nada va a depender de eso. Ojo, aquí lo más importante es que siempre, en cualquier cosa de mapeo y demás, se tenga esa información de error. ¿Por qué? Porque es parte de los metadatos. Es decir, ¿saben qué? Hice este mapeo con esta técnica, bla, bla, bla. Este es el margen de error que podemos tener. ¿Por qué? Porque es información que el que después lo va a utilizar, sea un investigador, sea no, traiga otras preguntas, tiene que tomar en cuenta. Es decir, tiene que decir, ah, sí, ¿no? Este mapeo salió con 2 metros de desfase posiblemente. No sabemos hacia dónde, 2 metros de desfase. Es importante tenerlo. Entonces, más bien, el ser conscientes del para qué hacemos y el por qué lo hacemos y qué es lo que tenemos que tener ahí en ese momento. Yo creo que es muy importante lo que dices ahorita, ¿no? El error como un dato, ¿no? Exacto, el error como un dato. El error como un dato que no hay que obviar, ni ocultar, ni hacer a un lado, sino que hay que tenerlo como un dato importante. Bueno, Emma, que había preguntado sobre los costos, dice, gracias por la amplia respuesta sobre los costos. Sin duda es un tema que requeriría el apoyo de políticas públicas como de CONACYT para salvar la investigación con estas herramientas. Pues sí, sin duda, estamos de acuerdo contigo, Emma. Y hay una pregunta más. Dice, ¿qué conocimientos adicionales? De Ricardo Martínez. Dice, ¿qué conocimientos adicionales se deberían de incorporar en la antropología, ya que los LIDAR se procesan con inteligencia artificial? Bueno, antes de que respondas, que a lo mejor no, yo tampoco estoy tan clara de si en ese contexto hay inteligencia artificial como se entiende la inteligencia artificial ahora, está difícil, pero yo sí te quería preguntar, y lo voy a ligar como sí, creo que mi último comentario. Antes de que respondas, estoy un poco por la mención de la inteligencia artificial. Justo mi pregunta era, ¿qué viene en el futuro? ¿No? Porque precisamente sí veo un escenario en donde la inteligencia artificial, que sí, más bien a partir de la visión por computadora, y que supongo que ya se está haciendo también, según yo esto ya no es algo que ya existe, va a ayudarnos a hacer la interpretación probablemente de estos documentos, ¿no? En donde ya vamos a poder tener una lectura previa, me imagino que va a funcionar así, o ya funciona así. Ya funciona. Exacto, ¿no? Y donde la inteligencia artificial pues ya va a reconocer ciertos patrones, ¿no? Ciertos patrones que ya están muy identificados, pero no sé si tú, aparte de esto que ya se está implementando, y si tú sí ya sabes si lo están implementando en México, que seguro creo que sí también, ¿para dónde ves el futuro? Pues mira, yéndonos ahí un poco por partes, supongo que a esto de la inteligencia artificial dentro de estos procesos, ¿no? La pregunta que nos hacían del público, tiene más que ver con los algoritmos que manejan los programas, ¿no? Sí, son obviamente algoritmos, son algoritmos muy probados, obviamente es un poco también lo que les decía, ¿no? Uno tiene que entender la teoría detrás del algoritmo, es decir,
Un algoritmo de clasificación de nube de puntos, por ejemplo, nos va a entender que de 0 a 5 grados de pendiente todavía es terreno, ¿no? Y en cuanto sube esa pendiente de 10 a 15, ya empezamos a hablar de un elemento ahí de construcción o un elemento de una actividad antrópica, ¿no? O por ejemplo, de que viene el terreno y de repente tenemos ángulos de 90 grados, vegetación. O sea, así trabajan más o menos, de una forma obviamente muy escueta, ¿no? Así trabajan un poco los algoritmos. Pero por eso es la importancia de que uno lo sepa. ¿Por qué? Y eso yo me gusta hacerlo en la práctica. Generalmente sí permito, ¿no?, esta parte, esta ayuda por parte de los algoritmos ya preestablecidos. Sin embargo, esto no me dice o no es dejarlo ahí, ¿me explico? Cuando uno solamente deja que el programa lo haga, créanmelo, lo que les decía hace rato, va a haber muchos errores. A mí en lo personal lo que me gusta hacer es que corro los algoritmos, extiendo incluso los algoritmos dependiendo, porque uno también, si entiende la lógica del algoritmo, puedes modificar los algoritmos. Y entonces, ¿sabes qué? Regula este ángulo, bla, 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 y puedes allí incluso operar, ¿no? Parte de lo que decíamos de los conocimientos que también uno debe tener es que para meterse en ese tipo de cosas, a mí me ha tocado aprender cuestiones de programación. Porque si no, te va a llevar al baile, el mismo programa te va a llevar al baile, porque tú vas a decir, sí, este ya es el producto final, y hoy, no. Entonces, yo lo que hago, y ahí a lo mejor como consejo malo bueno, es permito sí que los algoritmos trabajen, pero obviamente yo hago una verificación manual. O sea, yo voy recortando sectores, voy viendo qué tan bien aplicó el algoritmo en una parte, en qué otra no. Si en una parte hay un gran desfase o hay una gran problemática, lo trabajo de otra forma, es decir, aíslo ese sector problemático y lo trabajo de forma aparte, o incluso lo trabajo de forma manual. A mí me ha tocado clasificar nubes de puntos, ¿no?, de millones de puntos de forma manual, y sí, te llevas una friega y te estás quemando los ojos. Pero, ¿por qué? Porque no te está dando el resultado deseado. Entonces, más bien mucho depende. ¿Hacia dónde veo el panorama, ¿no?, sobre todo el quehacer arqueológico? Sí, la implementación de muchas tecnologías, pero creo yo que es fundamental no perder la parte tradicional, ¿no? ¿Por qué? Por condiciones en campo, ¿no?, y todos los que nos dedicamos a esto lo sabemos, hay veces en las cuales te llueve toda una semana, te llueve todo un mes, te inundas, bla, 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 etcétera, etcétera. Entonces, no puedes ocupar ciertas tecnologías. Y si no sabes resolverlo, ya te atoraste. También hay muchas veces en las cuales nos ha tocado que llegamos a campo y porque atravesamos media sierra, entre que si nos subimos a un avión, entre que si no, tenemos una descalibración de los equipos. Si no tenemos el conocimiento, precisamente las bases de cómo opera todo esto, no vamos a poder resolver las cosas. Nos ha tocado, incluso con alumnos, no me dejan mentir, que por ejemplo, si en la estación total de repente algo pasó y tenemos que hacer levantamientos a cinta y brújula. El punto es tener el concepto. Nosotros, y me ha tocado también, y ahí creo yo que es donde las personas podemos hacer una reflexión, si nosotros queremos aplicar esas tecnologías sin tener el conocimiento previo, nos vamos además a entablar en y ese es un panorama que veo malo, nos vamos a entablar en cierta inutilidad, en donde vamos a depender 100%, como tú ahorita bien lo dijiste, de esta inteligencia artificial, de estos programas, ¿no? Y más bien es el hecho de que esto sea una herramienta. Si es una herramienta, le podemos sacar mucho provecho, pero si dejamos que solitas las cosas lo hagan todo, pues ahí sí vamos a tener un problema, ¿no? También otra hacia donde veo que vamos, es que es fundamental, y parte de lo que hace rato platicábamos, es fundamental ir implementando el conocimiento de estas tecnologías dentro del proceso de formación. Porque si no lo hacemos, vamos a tener esta arqueología, pues sí, no es que sea mala tradicional, pero que no se va a poder incorporar a otros ámbitos. A mí me ha tocado, desafortunadamente, conocer varios casos, como tú bien lo dijiste hace rato, de alumnos que no se pueden integrar a proyectos incluso de clase internacional por no tener conocimientos de estas magnitudes. Y que son buenos, ¿no? O sea, que son buenos alumnos y que incluso están dispuestos a aprender, pero obviamente también el hecho de tener este conocimiento es otro papelito, ¿no? Desafortunadamente o afortunadamente, no lo sé, ahí depende del punto de vista, pero sí es algo que tenemos que nosotros estar trabajando para que eso sea un proceso de formación en los alumnos de las ciencias sociales, incluso en general. Sí, bueno, nos quedan unos minutitos. No sé si alguien tenga alguna pregunta por acá, ¿no? Vale. Estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que hay siempre como este riesgo con estas herramientas, ¿no? En donde o
tenemos de repente los casos en donde hay gente a quien les da miedo, ¿no? Es como, híjole, no, ¿cómo voy a dejar lo tradicional, ¿no? Cuando definitivamente son mecanismos que potencializan la investigación. Por el otro lado, tienes toda la razón. Estas no son, es algo que yo siempre le comento a mis alumnas y a mis alumnos, no son varitas mágicas, ¿no? O sea, no le hago así y ya, se resolvió el problema, la pregunta, el producto, como lo has dicho, ¿no? Entonces, definitivamente yo creo que, como bien lo dices, son herramientas, solo son eso, son herramientas. Y algo muy importante respecto a la inteligencia artificial y las máquinas en general, computadoras, drones, lo que quieras, es que ellas no son las inteligentes, ¿no? Los inteligentes somos, bueno, espero que seamos nosotros, ¿no? Entonces, celular es más inteligente que la persona. Puede ser, pero bueno, en principio yo esperaría que eso no fuera el escenario, ¿no? Entonces, como sí tener mucho cuidado, bueno, yo enfatizaría lo que estás comentando, porque lo has dicho muy bien y además creo que voy a hablar ahora sí del contexto ENA, porque pues es nuestra escuela, nuestra casa. Definitivamente quienes egresan de la ENA, pues tal vez no tuvieron no tuvieron la capacitación en estas herramientas totalmente como hubiera sido necesario, pero van a resolver cualquier problema en campo y eso me queda clarísimo, ¿no? Entonces, esa es una gran ventaja que tenemos, como la formación que tenemos aquí en la licenciatura de Arqueología. Y bueno, sin duda es un problema que nosotros no vamos a necesariamente resolver al 100, pero creo que sí podemos contribuir, como dices, ¿no? Con la docencia ocasional en la ENA, con los cursos, precisamente con este tipo de seminarios, ¿no? En los cuales, bueno, por lo menos se puede dar a conocer de manera incluso mucho más detallada procesos que se están trabajando. Entonces, pues, Luis, la verdad es que yo quedo encantada. Yo agradezco muchísimo la invitación para haber sido tu comentarista, lo disfruté muchísimo. Y pues ojalá que en el futuro des más cursos aquí, des clases aquí, ¿no? Y haya más alumnos y alumnas involucradas en tus proyectos, porque bueno, además tú andas por todos lados, ¿no? Entonces... Por eso la docencia ocasional. Sí, claro, por eso la docencia ocasional, ¿no? Pero sin duda eres un profesional dentro de nuestro campo y egresado de la ENA que está abriendo a muchísimos caminos, ¿no? También. Y entonces, bueno, pues es bueno que los alumnos te conozcan, que las alumnas te conozcan más, ¿no? Estas generaciones nuevas. Y bueno, pues yo con eso creo que podemos despedir el seminario el día de hoy. No sé si quieras comentar algo para cerrar. Pues nada más, como bien dices, un agradecimiento a los organizadores, encantado de estar aquí. Gracias a ti por haber sido, además, la trayectoria que tenemos a nivel escolar, ¿no? De generaciones. Entonces, pues muchas gracias a todos, espero les haya gustado y pues de verdad gracias.